Hola, voy a hacer la presentación del trabajo denominado Rustificación de plantas para la bioremediación de efluentes de la industria cervecera. Este trabajo que voy a presentar hoy se enmarca dentro del proyecto de investigación Evaluación de humedales artificiales para el tratamiento de efluentes de la industria cervecera regional de la Universidad de Flores. Este proyecto cuenta con diversidad de integrantes pertenecientes a distintas instituciones. En primera instancia, la Universidad de Flores, en su sede de Comahue, integrada tanto por docentes como por personal administrativo. También personal del INTA y de la Universidad Nacional del Comahue. El objetivo general del proyecto es evaluar la eficiencia en el tratamiento de efluentes de la industria cervecera regional mediante humedales artificiales. Los objetivos específicos son determinar las plantas acuáticas locales más adecuadas para incorporar en el diseño de un humedal artificial para el tratamiento de los efluentes de la industria cervecera regional, monitorear la variación de la DBO del efluente de la industria cervecera regional en función del tiempo de residencia hidráulica en el humedal artificial, relevar el consorcio microbiano que se desarrolla en el mesocosmos planteado y, por último, transferir los resultados obtenidos a los y las productores de la industria cervecera regional para el tratamiento de los efluentes que generan. En cuanto al planteo del problema, vamos a iniciar diciendo que la cerveza es la bebida resultante de fermentar mediante levaduras seleccionadas el mosto proveniente de la malta de cebada tras su cocción y aromatizado con lúpulo. Los principales ingredientes utilizados en el proceso de la producción de cerveza son agua, malta, lúpulo y levaduras. De todos estos, el agua es el principal componente, siendo usada en la limpieza de equipos e instalaciones, circuitos de refrigeración y calderas, envasados y sanitarios. El segundo ingrediente más importante desde el punto de vista cuantitativo es la cebada, que se germina en condiciones controladas de humedad y temperatura para impulsar la formación de enzimas, las que son responsables luego de la hidrólisis del almidón y de las proteínas contenidas en el grano, para dar origen a los azúcares y compuestos nitrogenados asimilables por las levaduras durante la fermentación. La cebada germinada se seca durante distintos periodos de tiempo y finalmente se muele para obtener la malta. Por su parte, el lúpulo le confiere a la cerveza su amargor y aroma típico. Tradicionalmente se añade durante la elaboración de la cerveza debido también a sus efectos conservantes. Por último, las levaduras son las responsables de convertir los azúcares contenidos en el cereal en etanol y dióxido de carbono. Durante el proceso de producción de cerveza se generan diversos tipos de efluentes que se pueden dividir en tres grandes grupos. Los residuos comprenden todos los materiales domésticos generados en las distintas áreas de la industria. Entre ellos pueden citarse el vidrio, el cartón, el plástico, los metales, aceites usados, solventes, residuos de envases, etc. Por otro lado, además de los residuos y subproductos, la limpieza de tanques y botellas, máquinas y plantas produce grandes cantidades de aguas residuales. Para producir 1 litro de cerveza se generan de 3 a 10 litros de aguas residuales, dependiendo del consumo específico en cada industria. Estas aguas residuales se caracterizan por una carga orgánica elevada, un pH variable y concentraciones apreciables de sólidos en suspensión. El contenido en nitrógeno total suele ser alto también, como consecuencia de los aportes de levadura a las aguas residuales. Por último, la mayor parte de los otros efluentes generados en las distintas etapas del proceso de producción son de carácter orgánico. La contaminación de las aguas constituye actualmente un grave problema ambiental en el contexto global
como consecuencia de la industrialización, globalización, crecimiento poblacional y urbanización. Además, debido a que los efluentes residuales son vertidos directamente a los ecosistemas acuáticos sin tratar o con tratamientos deficientes. Dentro de los contaminantes reviste gran interés la eliminación de la materia orgánica de un efluente que está compuesta por elementos complejos y heterogéneos. En particular, la industria de los alimentos se caracteriza por un gran consumo de agua por tonelada de producto final y la generación de volúmenes considerables de residuos, que son en general biodegradables y no tóxicos, pero con valores elevados de la demanda bioquímica de oxígeno y sólidos suspendidos totales. Generalmente, las aguas residuales generadas en la industria cervecera presentan contaminantes en forma soluble e insoluble, así como compuestos orgánicos. Las características comunes de este tipo de agua residual industrial son su volumen de generación elevado y gran variabilidad de caudal a lo largo de la jornada, su marcado carácter orgánico y la presencia de sólidos en suspensión. De entre las características de las aguas residuales descritas anteriormente, la más destacable es su elevada carga orgánica y su alta biodegradabilidad, lo que favorece sus posibilidades de depuración mediante métodos biológicos, con buenos rendimientos de eliminación. En cuanto al marco teórico respecto a este proyecto, lo primero que vamos a mencionar son los humedales naturales, que pueden definirse como aquellos lugares terrestres que permanecen inundados o saturados de agua durante al menos un tiempo lo suficientemente prolongado como para que se desarrolle en ellos un tipo de vegetación característica, palustre, que está adaptada a esas condiciones de inundación o saturación de agua. Se reconocen por un conjunto de características generales, como la presencia de una lámina de agua poco profunda o de una capa freática en superficie sobre suelos hidromorfos y la existencia de vegetación especializada. Por otro lado, los humedales construidos, también conocidos como artificiales, son sistemas para el tratamiento de aguas residuales constituidos por un lecho de grava en el que se desarrolla un cultivo de macrófitas enraizadas que utilizan los mismos procesos que tienen lugar en los humedales naturales. El funcionamiento se fundamenta en tres principios básicos: la actividad bioquímica de microorganismos, el aporte de oxígeno a través de las macrófitas y el apoyo físico de un lecho inerte que sirve como soporte para el enraizamiento, además de servir como material filtrante. En conjunto, estos elementos eliminan materiales disueltos y suspendidos en el agua residual y biodegradan materia orgánica hasta mineralizarla. En estos medios, la materia orgánica, por medio de la acción de consorcios microbianos que forman las biopelículas en la zona radicular de la vegetación y sobre el medio de soporte inerte, se transforma, teniendo lugar una serie de procesos físicos, químicos y biológicos. El agua pasa a través de la grava, las raíces y rizomas de las plantas, donde ocurre la depuración mediante los procesos mencionados. Las plantas juegan un papel fundamental en estos sistemas, siendo sus principales funciones airear el sistema radicular y facilitar oxígeno a los microorganismos de la rizósfera, la absorción de nutrientes, sobre todo nitrógeno y fósforo, la eliminación de contaminantes asimilándolos directamente en sus tejidos y la filtración de los sólidos a través del entramado que forma su sistema radicular. Las principales ventajas del uso de humedales construidos son sus bajos costos de construcción y mantenimiento. La operación y el mantenimiento no requieren un trabajo permanente en la instalación, soportan bien las variaciones de caudal, presentan una buena remoción de contaminantes típicos, facilitan el reciclaje y la reutilización del agua, generan beneficios ambientales en términos de vida silvestre, ampliando el hábitat y una oportunidad de educación ambiental para el público. Proporcionan un hábitat para muchos organismos
y pueden construirse en armonía con el paisaje. En cuanto a las desventajas, podemos mencionar que generalmente requieren grandes extensiones de terreno para su funcionamiento. El rendimiento del sistema puede ser estacional en respuesta a los cambios de las condiciones ambientales. Se requiere una mínima cantidad de agua para que sobrevivan las especies vegetales y además la falta de conocimiento y consenso sobre los factores de diseño. El sistema propuesto en este proyecto para el tratamiento del agua residual consistirá en un pretratamiento realizado por un sistema de rejas y un sedimentador con la finalidad de eliminar los compuestos más gruesos. Luego, un tratamiento anaerobio, el cual reduce la presencia de sólidos y parte de la materia orgánica. A continuación, se dispondrán los humedales con el objetivo de reducir los contaminantes disueltos en las aguas residuales. El primer punto a considerar durante este proyecto fue que existen muchas diferencias entre las distintas fábricas de cerveza artesanal asociadas a la capacidad de producción, tecnología instalada, nivel de instrumentación y automatización, organización, entre otros factores que impactan fuertemente en la calidad y cantidad del efluente industrial generado. La industria de producción de cerveza artesanal está compuesta principalmente por pymes, es decir, pequeñas y medianas empresas. Según un estudio realizado por el Centro PYME ADENEU, la región mostró un incremento del 500% en los últimos años, hasta llegar a los 90 fabricantes que se encontraban hacia el 2019. Es así que la primera etapa fue contactar y acordar con una empresa cervecera local. En este sentido, contactamos y acordamos el trabajo en conjunto con la cervecería artesanal Crafter. Esta empresa comenzó su producción en el 2011. Actualmente está instalada en una chacra en la ruta 151 del Alto Valle Cipoleño, en una chacra de 13 hectáreas con producción de manzanas, peras, zapallos, colmenas con abejas, todas materias primas usadas en sus cervezas. En un segundo momento nos dedicamos a seleccionar las plantas que luego conformarán el humedal. Lo primero que podemos decir es que las plantas en los humedales pueden ser emergentes, que tienen hojas largas, erguidas y gran capacidad de fotosíntesis y crecimiento. Las especies emergentes más comunes son los llamados tule, juncos y carrizos. Las plantas flotantes se caracterizan por su gran productividad, poseen una habilidad de utilizar el dióxido de carbono fotorrespiratorio almacenándolo en los espacios llenos de aire. Las más usadas en la construcción de humedales son el lirio acuático, el ombligo de Venus y plantas de los géneros Espirodela, Lema y Wolfia. Y las plantas de los humedales también pueden ser sumergidas. Estas muestran menor velocidad de productividad. Esto es debido a que bajo el agua la intensidad de la luz y difusión del dióxido de carbono son menores. Algunas de las especies usadas en humedales construidos son Myriophyllum aquaticum, Elodea canadiensis y Potamogeton crispus. Para la selección de las especies vegetales que posteriormente usaremos en el humedal construido, nos dedicamos a recorrer los canales urbanos que atraviesan las ciudades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Para la selección final de las plantas, los criterios usados fueron en base a las siguientes características. Debíamos considerar que sean fáciles de mantener bajo el clima y la calidad de agua residual de la zona, que sean nativas, fáciles de cultivar y propagar en invernadero y además perennes. Finalmente,
decidimos seleccionar como especie vegetal principal para el humedal que construiremos Scoenoplectus californicus, llamado junco. Es una hierba acuática perenne que puede medir hasta 2 metros de altura. Sus tallos presentan 3 caras con los bordes redondeados. Las hojas están reducidas en una vaina o pequeña lámina y las flores se agrupan como espigas. Es una planta rizomatosa, lo que significa que también presenta tallos subterráneos. Está muy adaptada al medio acuático y puede desarrollarse en suelos de inundación permanente y en aguas de hasta 1 metro de profundidad. Sus poderosos rizomas se fijan al sustrato y ejercen una función de soporte, la retención de nutrientes y del suelo, impidiendo la erosión y facilitando el crecimiento de nuevas especies. Actualmente las plantas obtenidas de los canales de riego urbanos están en etapa de rustificación. En esta etapa, el objetivo clave es lograr una planta con altas probabilidades de sobrevivir en el humedal artificial. Para esto se busca aumentar la resistencia, sobre todo a las bajas temperaturas y al efluente en el que se van a sumergir. Las plantas se están rustificando en forma natural. Aunque la rustificación sucede naturalmente, no es un proceso pasivo. Por el contrario, la rustificación es un proceso fisiológico activo. Cuando las plantas no se endurecen adecuadamente, pueden tener las características físicas correctas, pero la supervivencia después de la plantación será baja, debido a condiciones fisiológicas inadecuadas. Por lo tanto, el objetivo de la fase de endurecimiento es acondicionar las plantas al estrés, prepararlas para la posterior plantación. Lo que sigue en el proyecto de investigación es rustificar las plantas en el efluente de cerveza, construir el humedal con las plantas ya rustificadas y en el sustrato adecuado, y la puesta en funcionamiento del humedal propiamente dicho en laboratorio con condiciones controladas. Muchas gracias.